El modo de actuación profesional de los mentores. Ascender a nuestra humanidad es aceptar de una vez por todas que es de nuestra esencia humana el compartir con toda vida nuestra vida. Es el camino del servicio, y servir es el sentido de vivir. Jorge Iván Carvajal Posada. El verdadero misterio no es lo invisible, sino aquello que se ve. Oscar Wilde. Toda disciplina se distingue por su método. La metodología de una disciplina explica o describe cómo se consigue lo que se pretende conseguir. Los diferentes enfoques de los procesos de ayuda se diferencian desde su epistemología, teleología, metodología operativa y paradigma rector. Profesionales de las disciplinas orientadas a los procesos de acompañamiento y de ayuda a personas y a organizaciones trabajan o desde el paradigma del engendramiento o desde el de la transferencia. Por ejemplo, desde el paradigma del engendramiento se busca un resultado autogestionado que emerge del conocimiento y de la experiencia personal, mientras que desde el paradigma de la transferencia se propicia un resultado subordinado que requiere de un conocimiento y una experiencia previa de quien apoya el proceso y de asimilación, procesamiento de quien es ayudado. Preguntas para la reflexión. Dos disciplinas hermanas son la mentoría y el coaching. Muchas personas tienden a confundirlas o a concebirlas como sinónimas, aunque cada una de ellas tiene identidad propia y por tanto exigen ser diferenciadas. Reflexionemos un poco en torno a ellas y sus diferenciales a la hora de definirse cada una como profesión. 1. Coaches y mentores se diferencian en su enfoque epistemológico. ¿En cuál enfoque se centra cada uno? Conocimiento explícito, técnico, impersonal. Conocimiento implícito, tácito, personal. 2. Coaches y mentores se diferencian en su enfoque a la hora de establecer la finalidad, teleología, de sus interacciones. ¿Cuál es el enfoque teleológico de cada uno? ¿Traspasar conocimiento del ayudador al ayudado? ¿Engendrar conocimiento en, desde y para el ayudado en sí mismo? 3. Coaches y mentores se diferencian en su metodología operativa. ¿De cuál de ellos es propia la metodología operativa de abordaje con transferencia, directivo? ¿Y de cuál el abordaje sin transferencia, no directivo? 4. ¿Cuál es el paradigma que rige la actuación de los coaches y cuál el de los mentores? 5. ¿Y qué tiene que ver con la coherencia, eficiencia y ética de cada una de las dos disciplinas profesionales? ¿Quién es un mentor? Me gusta atesorar todos mis sentimientos. Me gusta estimar todas mis ideas, las locas y las sensatas. Me gusta conocer todas mis tendencias, las tiernas y las agresivas. No es que vaya a ponerlas todas en práctica, pero cuanto más consciente sea de ellas, mejor podré funcionar. Carl Rogers. Un mentor, en esencia, es un ser humano que, dada su propia experiencia y trayectoria vital, y desde su capacidad de responder más al cómo que al por qué, decide convertirse en un guía y en un acompañante, que de manera directiva, con transferencia de su conocimiento técnico experto, interviene como despertador de la conciencia de su mentorado, en función de potencializar las capacidades, destrezas y habilidades de su mentorado, mientras moviliza su libertad para perturbar el sistema establecido en los límites, para que él pueda vivir desde la abundancia que nace de la exploración del mundo de la posibilidad. Despertador de la conciencia.
Decir conciencia equivale a decir estar despierto, que no es otra cosa que captar relajadamente la realidad interior y del entorno. Aprender a mirar, ver, comprender y sentir. La conciencia es un punto de mira. Es fundamental el desde dónde de ese punto de mira, pues de él dependerá la realidad abarcada y comprendida. No resulta fácil a veces ponerse en contacto consigo mismo y darse cuenta de lo que realmente se experimenta. La autoridad moral, el punto de partida. Nadie deviene consciente sin relaciones. Sigmund Freud. La autoridad moral se refiere al estatus que gana un ser humano que no expresa contradicción entre lo que dice y lo que hace. La autoridad moral se gana como una consecuencia de los resultados, coherentemente demostrables, desde un actuar responsable, en consecuencia, coherencia y legitimidad. Aquellos que buscan la autoridad moral simplemente se niegan a actuar de maneras que no se consideran legítimas y moralmente defendibles. El mentor deriva su autoridad moral del hecho mismo de que habla desde los aprendizajes causales que ha obtenido a lo largo de su trayectoria vital, es decir, desde lo que ha transitado y de los resultados obtenidos, es decir, del saber adquirido por experiencia propia, de causalidades y de intencionalidades a la hora de producir resultados, y desde allí acompaña y orienta, construyendo mapas con su mentorado, para hacerle a este último más fácil el recorrido por los territorios ecosistémicos que debe transitar, y así acelerarle su curva de aprendizaje. El mentor sabe que cada vez que emprendió nuevos caminos, se encontró con una serie de posibilidades, las cuales lo llevaron a arranques bifásicos, en los cuales se encontró que había una perfecta simetría entre lo interno y lo externo, a la hora de producir resultados. De allí que muchas veces se encontró con el hecho de que sus modos de actuar resultaron disfuncionales, rígidos y redundantes en relación con la realidad. El comportamiento disfuncional es una reacción que la persona cree apropiada para una situación determinada. Así, el mentor pudo evidenciar que el problema existe precisamente en virtud de lo que se ha hecho para intentar resolverlo. Cuando el mentor constató que la solución intentada le resultó disfuncional y la sustituyó por una solución que le resultó funcional, entendió la clave para estudiar las trampas mentales, emotivas, relacionales, en las que incurre el ser humano. Al mismo tiempo creó espacio en su interior para determinar los estímulos estratégicos del cambio, conociendo los problemas a través de su solución. Desde esta posición nace su autoridad moral para actuar con el mentorado. Las características de un mentor. Un mentor es un ser humano que, desde la cosmovisión que nace en el paradigma participativo, cree en los procesos de creación de la realidad, más que en realidades fijas y objetivas. 1. Por ello, el mentor, desde su experiencia, extrae aprendizajes de lo vivido y lo convierte en mapas de territorios a caminar y a descubrir por otros, desde las posibilidades ilimitadas que surgen de una danza conversacional con aquellos con quien los comparte generosamente, si están dispuestos a discurrir por esos escenarios. El mentor busca que el mentorado esté plenamente presente en la exploración de significados y de propósitos, generadores de su papel participativo en la creación de su propio futuro, como un flujo de posibilidades. 2. El mentor es un faro y un guía que, con mente de principiante, sabe que la realidad se recrea constantemente a sí misma en una danza de movimiento inexorable, y por ello cuida y apoya a un mentorado en el proceso de desarrollo de su potencial de aprendizaje,
y en el despliegue de sus habilidades y destrezas, de acuerdo con sus intereses específicos, mediante una relación colaborativa que le ayuda a tomar decisiones mejor informadas y a actuar de manera proactiva y productiva para lograr objetivos inmediatos y futuros. 3. Llamamos mentor a la persona que con base a su propia experiencia sabe que el cambio es actuado y que el presente revierte el pasado, al mismo tiempo que el presente allana el camino del futuro, y por ello decide ayudar, guiar e iluminar el camino de otros, desde lo profesional, formativo y personal, para alimentar el conocimiento y promover la acción por comprensión. 4. Un mentor es un ser humano que conoce y comprende la estructura del diálogo estratégico con inclusión de alternativas, y desde esta comprensión guía a su mentorado a una nueva manera de sentir en torno a la situación problemática y a cambiar sus reacciones, descubriendo, desde nuevas percepciones, sus recursos para actuar con la certeza de que después de cada cambio o resultado obtenido, se hace necesario proceder a una redefinición del cambio mismo y de la situación en evolución. ¿Qué hace un mentor? Partiendo del postulado "se conoce cambiando", podemos establecer algunas de las acciones comportamentales de un mentor. 1. Un mentor ve las cosas en y a través de la totalidad. Por ello sabe que toda generalización no es más que una trampa categórica, y por eso concibe la vida como algo que está en constante despliegue, es decir, como un proceso interminable de transformación. 2. Un mentor asume la perspectiva del incesante devenir a partir de las revelaciones y comprensiones que surgen de su propia vida y de su crecimiento psicológico, emocional y espiritual, posibilitando experiencias aplicables de manera concreta como oportunidades de aprendizaje al contexto del mentorado, y no como modelos teóricos o ejemplos de posibles ideales conceptuales. 3. Un mentor sopesa posibilidades y explora con los mentorados caminos que hacen posible avanzar desde el asombro, la fascinación, la sorpresa y la emoción hacia el despliegue del propio ser, sentir, hacer, estar del mentorado. 4. Un mentor ofrece acompañamiento al mentorado, movilizando su conciencia en torno al poder de las nuevas posibilidades, desde el desarrollo de sus habilidades funcionales, transversales o de integración, y de una visión e implementación estratégicas que aceleren su curva de aprendizaje y su preparación para actuar exitosamente en los contextos a los cuales se enfrenta. 5. Un mentor dota al mentorado de recursos que lo equipan para llevar las riendas de su vida, tomar sus propias decisiones y realizar cambios creativos para una vida mucho más significativa, relevante y participativa, sumergiéndose por completo en la experiencia que supone estar en transformación constante. 6. Un mentor propicia a sus mentorados diversas maneras de conocer, tales como la cognitiva, la experiencial, la intuitiva, la espiritual y la transpersonal, para generar significados compartidos, y desde un terreno de entendimiento común, aporta recursos y claves para la gestión vital y empresarial con éxito en los contextos globales y específicos en los cuales estos actúan. 7. Un mentor moviliza con el mentorado oportunidades, desafíos, puertas de proyección y vida, al integrar el pensar y el sentir, para operar sobre la base de un nivel superior de conciencia que honra la sabiduría, al ser mucho más expansivo, eficaz y coherente con una realidad en cambio permanente. 8.
Los mentores, asumiendo una perspectiva estratégica y utilizando una lógica no ordinaria de solución de problemas para la situación a abordar y para el objetivo a alcanzar, desafían a los mentorados a ser conscientes de cómo han sido influenciados para creer y sentir del modo en que lo hacen, abriendo para ellos la posibilidad de una transformación interior que extiende sus perspectivas. Además, desafían a desarrollar nueva madurez, modelando hábitos de vida y destrezas de liderazgo transformacional que dan la bienvenida a un sentido del sí mismo en desarrollo. ¿Qué se necesita para ser un mentor? Partiendo del postulado, diálogo, un descubrimiento al cual se llega en pareja, podemos deducir las condiciones requeridas para ser un mentor y podemos sintetizarlas así. 1. Para ser un mentor se requiere ser y estar en el mundo como un ser en transformación constante, que sabe que él ha recorrido por senderos que le aportaron una cosmovisión nacida del flujo de la vida, el cual le desplegó un cierto nivel de conocimiento relevante y una experiencia significativa, la cual se puede poner al servicio de otros, y estar dispuesto a hacerlo. 2. Para ser un mentor es imprescindible conectar con la naturaleza humana y entrar en sintonía con el devenir de los mentorados y sus entornos, en estado de entrelazamiento dinámico. 3. Para ser un mentor es necesario, con la participación proactiva del mentorado, superar el determinismo que despoja la creatividad, la capacidad de asombro y la maravilla para traducir el conocimiento y la experiencia adquirida desde el abrazo a la incertidumbre como fuente generadora de todas las posibilidades. 4. Para ser un mentor es indispensable prepararse a conciencia para ejercer la actividad profesional de la mentoría, incorporando la metodología y las herramientas que se asocian a una estrategia de aprendizaje significativo, desarrollador, transformador, basado en problemas y objetivos, fuente y razón de ser de la mentoría y del modo de actuación de los mentores, como estrategia de soporte de este ejercicio profesional. 5. Para ser un mentor es importante el dominio de las paráfrasis estratégicas que nacen del desde dónde, imagen, a dónde, sistemas, y por dónde, energía, se alcanzan los resultados, realizaciones, por parte del mentorado. 6. El mentor puede trabajar en la misma organización, tener experiencia en el contexto organizativo del mentorado o en el mismo campo profesional. El modo de actuación profesional del mentor. Definición. La manera en que un profesional resuelve los problemas del objeto de su trabajo, en el objeto de su profesión, se denomina modo de actuación profesional, y este se expresa como los métodos más generales que caracterizan cómo actúa el profesional, con independencia de con qué trabaja y dónde trabaja. Así, al modo de actuación profesional mediante el cual el mentor actúa, se lo denomina mentoría, y se refiere al proceso relacional e interactivo de uno a uno, o entre un mentor y un equipo, mediante el cual se desarrolla el proceso de acompañamiento y aprendizaje activo, basado en la premisa de que los participantes, mentor y mentorados, tendrán un contacto razonablemente frecuente y se tomarán el tiempo suficiente para la interacción de mentoría. El modo de actuación profesional del mentor se asocia a la gestión, traducida en experiencia, de una persona experta que acompaña a otra, quien, movida por su deseo de aprendizaje pragmático, recurre a ella. El mentor, entonces, la estimula y encausa mediante acciones de orientación y guía práctica, mostrándole rutas posibles,
como lo haría un conocedor del camino a recorrer. Este modo de actuación profesional del mentor se expresa a través del conjunto de procesos, métodos y herramientas de aprendizaje significativo que hacen posible el actuar de mentor y mentorado, con la pertinencia y relevancia que reemplaza las creencias que nos limitan y deshumanizan, para ganar una vida plena y de autoempoderamiento que invita, en una danza creativa, a sumergirnos en procesos de crecimiento y de transformación de destrezas y habilidades personales y organizacionales. Condiciones básicas del modo de actuación profesional de un mentor. Muchas palabras nunca son indicio de mucha sabiduría. Tales de Mileto. Las condiciones básicas del modo de actuación profesional de un mentor se asocian a las habilidades de capacidad necesarias para integrar conocimientos, habilidades, valores, actitudes, aptitudes e intereses, mediante la articulación sistémica de todas ellas en un saber ser, saber hacer y saber tener, que nacen de su experiencia y se integran de manera reflexiva, dialogal, discursiva y propositiva en la práctica que como sujeto le demanda un contexto específico. Los comportamientos asociados al modo de actuación profesional del mentor. Desde este marco referente, los comportamientos asociados al modo de actuación profesional del mentor son, esencialmente, los siguientes. 1. Mente de principiante. Creer para crear. 2. Despertador de conciencia. ¿Desde dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? 3. Movilizador que guía desde el aprendizaje a la sabiduría, de lo interno a lo externo. 4. Autoconciencia. 5. Comunicación consciente, cambio, transformación, evolución. 6. Inteligencia intrapersonal, autoconocimiento, autovaloración, autogestión. E interpersonal, conocimiento del otro, valoración del otro, gestión con el otro. 7. Conocimiento experto en el área motivo de mentoría. 8. Capacidad reflexiva, dialogal, discursiva y propositiva en el área motivo de aprendizaje activo por modelamiento del mentorado. 9. Presencia que observa y acompaña. Nivel de atención y alerta hacia los objetivos que mueven a la acción productora de resultados. Focalización en la información pertinente. Agudeza mental. Mente de principiante. Creer para crear. Una premisa. Los principales obstáculos para lograr los objetivos o proyectos, para hacer realidad los sueños y anhelos profundos, no proceden del exterior, sino del propio mundo interno de la persona. Son sus percepciones, creencias y actitudes mentales, en especial las que giran en torno a sí mismo, a quién es, para qué está dotado y qué cosas puede o no puede hacer. Despertador de conciencia. ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde? Nadie puede servir de guía a otro por un camino que él previamente no ha transitado. Estar en presencia para poder hacer es la primera condición para convertirse en mentor. No resulta fácil a veces ponerse en contacto consigo mismo y darse cuenta de lo que en realidad se ha convertido. La conciencia es una línea de base del mentor. Es fundamental el desde dónde, pues desde ahí parte la realidad abarcada y comprendida. Movilizador que guía del aprendizaje a la sabiduría, de lo interno a lo externo.
Un mentor es, en esencia, un elevador de conciencia y presencia activa del mentorado. Decir conciencia para un mentor equivale a decir estar despierto, que no es otra cosa que captar relajadamente su propia realidad interior y la del entorno. Por tanto, para convertirse en mentor se requiere aprender a mirar, ver, comprender y sentir la realidad, para desde ella poder actuar con autoconciencia, comunicación consciente, inteligencia interpersonal e intrapersonal, conocimiento experto y presencia que observa y acompaña, poniendo en juego toda la capacidad reflexiva, dialogal, discursiva y propositiva. Autoconciencia. Como magistralmente lo expresó en su momento Stephen Covey, la autoconciencia permite distanciarse y examinar incluso el modo en que la persona se ve. Ver el paradigma de sí mismo es fundamental para la efectividad, ya que afecta no solo las actitudes y conductas, sino también afecta al modo en que se ve a la otra persona. Así, la autoconciencia se convierte en el mapa de la naturaleza básica de la humanidad. Mientras no se tenga en cuenta cómo se ve a sí mismo y cómo ve a los otros, no es capaz de comprender cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. Sin conciencia, proyecta sus propias intenciones sobre su conducta y al mismo tiempo se considera objetivo. Esto limita significativamente su potencial personal y también su capacidad para relacionarse. Comunicación consciente, cambio, transformación, evolución. Gracias a la singular capacidad humana de la autoconciencia, pueden examinar sus paradigmas para determinar si están basados en la realidad o en función de condicionamientos, creencias y condiciones. Un ser humano se convierte en mentor mediante el darse cuenta, desde una forma de atención lúcida, desde una mirada en libertad, que hace la vida más simple al mentorado. Por tanto, es alguien que como brújula orienta el camino para los demás, porque previamente lo ha recorrido por sí mismo, respondiendo más al cómo que al porqué de cada situación. Inteligencia interpersonal e intrapersonal. El mentor no se ocupa tanto de desarrollar procesos discursivos en busca de las causas, sino que guía al mentorado hacia una observación de lo que ahora está pasando en él, en cada uno de los dominios de su vida, y en situación específica, aquí y ahora, en este momento concreto, en esta situación, en el suspiro del instante presente. Conocimiento experto en el área motivo de mentoría. Para convertirse en mentor se requiere ser una figura que sirve como una guía, alguien que camina junto al mentorado y le ayuda a decidir qué camino tomar. Es decir, que es un acompañante con vocación de servicio y orientado al otro como un faro. Capacidad reflexiva, dialogal, discursiva y propositiva. Para convertirse en mentor, usted debe ser un ser humano que, fundamentado en la creencia de que la persona crea su realidad, busca en sí mismo la coherencia, en el existir, el pensar y el actuar, cuidando sus emociones, mente y relaciones, para luego ser un comunicador consciente que aporta soluciones sin evadirse del presente y viviendo la realidad como un momento único e irrepetible, que pide presencia y conciencia en lo que acontece en este momento y lugar precisos. Presencia que observa y acompaña. Para ser un mentor, se requiere del incremento de la atención orientada, esa que ayuda al mentorado a ver con claridad, como en un estanque de aguas enturbiadas por el lodo, al dejar que sus preocupaciones reposen y las impurezas se posen en el fondo.
Así el agua se vuelve transparente y el mentorado puede divisar el fondo. Luego tomar acciones, desde su libertad para vivir, para cuestionar, para cambiar, para generar crisis, perturbar el orden cómodo y amodorrado que surge de lo previamente establecido. Destrezas del mentor. Un mentor une su modo de actuación profesional con la vocación de ser un canal desarrollador para el éxito de otros. Es decir, que va de su identidad adquirida, profesión, ocupación, oficio, hacia su identidad soñada, ser fuente de inspiración y de apoyo para el desarrollo de otros. Por ello, conecta con alta vibración emocional de empatía y respeto con su mentorado, y despliega cualidades internas de autenticidad, confianza y transparencia que inspiran, mientras practica su poder conversacional para nutrir y agilizar resultados, a medida que comparte conocimientos empíricos e intuitivos. Y dado que un mentor conoce, vive y desarrolla su actuar profesional desde los axiomas a desarrollar en el proceso de mentoría, y se reconoce desde la importancia de seguir en su proceso evolutivo personal, necesita destrezas en dos niveles. Destrezas para capitalizar su aprendizaje vital, destrezas para transferir de manera práctica lo aprendido. Con las primeras se asegurará aprender de sus vivencias y con las segundas encontrará la mejor forma de compartir sus experiencias. Equilibrio emocional, mental y espiritual del mentor. Antes de iniciar un proceso de mentoría, el mentor debe saber que un paso esencial como aprestamiento para el mismo es el de lograr primero su equilibrio emocional, mental y espiritual en relación con lo vivido, para poder compartir luego su aprendizaje, alejándose de la vanagloria, del dolor o de cualquier emoción que pueda perturbar el proceso del mentorado. Para ello debe actuar con sensibilidad humana, autoobservación honesta e integral del proceso vivido, nuevas opciones para la acción nacidas de la autoobservación, experimentación de esas acciones en nuevos contextos. A. Sensibilidad humana. Al sensibilizarse es posible extraer desde la experiencia emocional activa el aprendizaje de cada vivencia y sorprenderse con las evidencias de un solucionador de problemas disponibles para compartir con otros. B. Autoobservación. Para que se produzca un cambio real en el sentimiento y en la actuación, es indispensable que el mentor viva una experiencia que le haga descubrir algo que transforme su forma de ver las cosas. El reconocimiento de haber adoptado un punto de vista distinto hace transformar completamente la realidad que está bajo su propia observación. De allí la importancia de que el mentor esté dispuesto a la autoobservación, pues es así como se identifican de manera honesta y clara los recorridos y los aprendizajes en ellos incorporados, que se transformarán, desde lo funcional o no, en experiencias de las cuales surgirán conocimientos útiles para ser transferidos al mentorado, quien los apropiará y dará buen uso. C. Nuevas opciones para la acción. Las experiencias concretas de cambio no son, en la mayoría de los casos, el fruto de razonamientos conscientes y de actos responsables, sino de hechos no previstos por quien los vive, que crean un efecto de descubrimiento. Por ello, el mentor reconoce que el cambio real se produce mediante hechos y experiencias en el presente, y no a través de reminiscencias y análisis del pasado. Y asumiendo que el cambio es un fenómeno constante en la existencia, que no puede ser evitado, acepta que las estrategias construidas ad hoc para producir cambios específicos
funcionan mucho mejor que los enfoques en que se utilizan prácticas generalizadas y no específicas. D. Experimentación de esas acciones en nuevos contextos. El gran reto para un mentor es romper con los viejos contextos y reconocer que los seres humanos tienden a aplicar a su vida esquemas de percepción y de reacción redundantes, según se desprende de las investigaciones de intervención empírico-experimentales, a las situaciones humanas que necesitan un cambio relacional, organizativo o estratégico. Las soluciones adoptadas con éxito ponen de manifiesto que se trata de auténticos guiones de acción activados por modalidades redundantes de percepción de la realidad, que han sido llamados sistemas perceptivos reactivos. Funcionan como los sistemas biológicos autopoiéticos descubiertos por Humberto Maturana, es decir, esas dinámicas que en un sistema vivo se alimentan a sí mismas en virtud de su funcionamiento. En otras palabras, se trata de formas de percibir la realidad, tanto externa como interna, mediante el filtro de un esquema rígido y cerrado en sí mismo, que activa respuestas psicobiológicas redundantes, no mediadas por la conciencia ni activadas por la voluntad, sino determinadas de manera automática. El mentor se moviliza entonces hacia la experimentación en nuevos contextos y para ello desarrolla una nueva manera de actuar, cuya secuencia es presencia y conciencia sobre las percepciones que desestabilizan la homeostasis propia y del mentorado. Sensibilidad para identificar las reacciones no conscientes que activan nuevas respuestas en sí mismo y en el mentorado. Descubrimiento de modalidades alternativas de actuación y elaboración cognitiva de nuevas formas de hacer para lograr los objetivos. Estar consciente del proceso de cambio personal. Adquisición y desarrollo de una capacidad consciente de planificar y aplicar los descubrimientos aprendidos a las nuevas situaciones del mentorado. Destrezas del mentor para transferir de manera práctica al mentorado. El punto de partida de las destrezas del mentor a la hora de interactuar con el mentorado parte de no dar respuestas categóricas a ningún aspecto, preferir exhortar a la sensibilidad, a la observación y a experimentar con lo aprendido. Entender que siempre todo proceso debe tener un arranque bifásico, es decir, una simetría entre lo interno y lo externo, entre el adentro y el afuera, buscando el viaje interior para ordenar el entramado que da forma, orienta la energía y enfoca los sistemas para llegar a la producción de resultados. Por ello, cuando un mentor se predispone a interactuar con un mentorado, las destrezas que debe dominar están contenidas en los siguientes 5 puntos esenciales. Lograr relacionamiento maduro y en espacios de confidencialidad. Construir escenarios que guíen a la alteración del equilibrio homeostático del mentorado. Ofrecer aprendizaje significativo, desarrollador, transformador, basado en problemas y objetivos. Tener resultados observables y medibles. Adherirse al código deontológico de la RGM. Relacionamiento maduro y en espacios de confidencialidad. Las relaciones humanas son la resultante del encuentro de 2 o más personas, y su calidad depende del respeto con el que se intercambien opiniones, historias, anécdotas y experiencias. Por ello, el mentorado confiará en que el mentor le apoye y le transfiera todo lo que sabe, sin acudir a comportamientos de superioridad. Además, crear una relación de total confianza entre el mentor y el mentorado permitirá alcanzar los niveles de satisfacción y compromiso que alimentarán el proceso de aprendizaje.
La empatía es otro ingrediente para salvaguardar la relación mentor-mentorado, para desde allí adentrarse en el estado de intimidad necesario en el que surgirá una comunicación de centro a centro. Así que para cuidar la relación, el mentor se pregunta frecuentemente: ¿cómo se está sintiendo el mentorado en esta parte del proceso? Luego se esforzará por desarrollar su capacidad para entender sus sentimientos. Por todo lo anterior, el mentor fomentará la relación perfecta y creará el ambiente ideal para que, más allá de las palabras, de las frases y de los consejos, se construya un espacio de confidencialidad, entendimiento y protección, en el cual el mentor se mantenga presente y siempre custodiando que su enfoque se centre en las necesidades del mentorado. Resultados observables y medibles. El valor de la acción de mentoría se mide por los resultados observables y medibles en torno a lo que, idealmente, el mentorado debe alcanzar como consecuencia del proceso. De allí que se trata de precisar qué se va a medir y cómo se va a medir, para reflejar el verdadero conocimiento de lo que ocurre con los resultados de un proceso de mentoría. Para ello, las variables, dimensiones e indicadores del proceso, desde su pertinencia y relevancia, eficacia interna, impacto, atributos y habilidades, deberían establecerse previamente a la iniciación del proceso. Luego, poder contrastarlos con los desplazamientos esperados del mentorado como resultados tangibles al finalizar el proceso de mentoría. Adherirse al código deontológico. Y la destreza fundamental del mentor pasa por adherirse al código deontológico de la RGM. El término deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. El término deontología procede del griego deon, lo conveniente, lo debido, y logía, conocimiento, estudio, lo que significa, en términos generales, el estudio o la ciencia de lo debido. El objeto de estudio de la deontología son los fundamentos del deber y las normas morales. La ética es un generador de acciones positivas, prácticas y vitales para el comportamiento humano, y como la mentoría se fundamenta en la relación entre personas, se fundamenta en un sendero de buena conducta. La ética también está íntimamente relacionada con la capacidad para administrar emociones y pensamientos que inciten a tomar decisiones para luego emprender acciones. En síntesis, para convertirse en mentor es necesaria la madurez e integración personal que nacen de una conexión profunda del mentor con la esencia del mentorado. Cuando no hay una conexión profunda con dicha esencia, se vive el proceso desde la carencia, de lo que falta, en vez de vivir desde la abundancia de lo que ya hemos construido como base para lo que queda por construir. El mentor es una persona que está dispuesta a interactuar en escenarios diversos, estableciendo una relación de mutuo aprendizaje con el mentorado, que se enriquece a partir de experiencias de vida, de oportunidades de encuentro y del diálogo reflexivo que se da en la interacción de mentoría. El mentor ayuda al mentorado a aprender por sí mismo, al recorrer de manera práctica todo aquello que contiene las metacogniciones, como saberes que desarrollan sus propios procesos y productos, haciendo del conocimiento un referente práctico e integrador. De ahí la importancia de que la persona que asume el papel de mentor sea consciente de la trascendencia que esto implica. El mentor se ocupa de establecer los conocimientos previos del mentorado
y a partir de allí diseña la estructura proposicional de los contenidos a desarrollar significativamente con el mentorado, elaborando un mapa de secuencias en las cuales se destacan prioritariamente las cualidades del contenido, que movilizarán la significación y la evolución en las destrezas y habilidades del mentorado. Así, el modo de actuación profesional del mentor se expresa como un proceso mediante el cual una persona con experiencia ayuda a otra persona a lograr sus metas y a cultivar sus habilidades, a través de una serie de diálogos estratégicos de tipo personal, confidencial, limitados en cuanto al tiempo y apoyados en múltiples actividades de aprendizaje, que se constituyen en herramientas que facilitan acercamiento al aprendizaje experiencial y permiten generar vínculos que sirven de referencia para el crecimiento de los mentorados. Como la mentoría busca transformar pensamientos, emociones y acciones, necesita un modelo de principios, valores y virtudes que señalen el camino correcto dentro del cual el mentor acompañe, guíe e instruya al mentorado. Cuando un mentor se adhiere al código deontológico de la RGM, hace de él la brújula que guiará su actuar y demostrará su vocación de servicio.